Déjeme saludar en este espacio libre como el viento a nuestro amigo Mario Campa, economista, docente y asesor en política pública, para hablar con nosotros sin censura de varios temas. Mario, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Feliz viernes. Hola Vicente, feliz viernes, buena tarde, ¿qué tal? Pues aquí al pendiente de los grandes contribuyentes a los que les están destapando la cobijita en el SAT. Para empezar, Ricardo Salinas Pliego, que debería más de 40,000 millones de pesos en impuestos evadidos en otros sexenios. ¿Qué tan importante es este tema? Y más allá de lo mediático que podría ser el caso de Ricardo Salinas Pliego, para la economía de México, recuperar esos dineros no pagados en otros gobiernos. No, es un tema importantísimo, Vicente, porque la coyuntura actual demanda pues un poquito más del Estado, de que los servicios públicos puedan atender la pandemia, y por supuesto que cualquier recaudación adicional en estos momentos ayuda mucho. Este año se tuvo una recaudación histórica entre grandes contribuyentes por una cifra cercana a 380,000 millones de pesos, que sería casi 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, ¿no? Es una recaudación tributaria también histórica, que lo pone en niveles nunca antes vistos con relación a la economía mexicana, y por supuesto que eso es digno de celebrarse, ¿no? Es una reforma fiscal de facto. Algunos hemos pedido un poquito más de fiscalidad, de progresividad en el sistema fiscal, en el sentido de que recaude un poquito más entre estas figuras o personajes como Ricardo Salinas Pliego, dentro de las empresas más grandes, incluso ya sea para crear un terreno más nivelado para que las empresas puedan competir, las pequeñas empresas, los informales, los pequeños comercios, y también pues por una cuestión de justicia social, por supuesto. Y aquellos que hemos pedido una reforma progresiva, pues más o menos hemos tenido algo de eso, con una mayor recaudación entre los grandes contribuyentes específicamente. Sí se habla de que el SAT está en estos momentos llevando a juicio a varias empresas, específicamente personas morales, que en ejercicios anteriores, digamos que retorcieron por ahí algún número, tuvieron alguna contabilidad creativa para pagar menos impuestos, ¿no? Hasta hace poco vimos, por ejemplo, una mina, First Majestic, una canadiense operando en México, específicamente en La Plata, que subestimó el precio de extracción de ese metal para pagar menos impuestos. Y estamos hablando de una cifra de más de 500 millones de dólares, o sea, más de 10,000 millones de pesos. Imagínate todas las vacunas que podríamos comprar, son millones de dosis, simplemente con una empresa en México, ¿no? Que además las mineras causan mucho daño. Pero regresando al tema de Ricardo Salinas Pliego, sí se habla de 40,000 millones. El SAT, a través de Raquel Buenrostro, informó en estos días que son 6 juicios los que ya ganó en primera instancia, e incluso uno que ya se ganó en una segunda instancia, ¿no? Porque finalmente las empresas pueden apelar, se van a tribunales, entra un litigio, y el SAT está verdaderamente activo en este aspecto, como quizá nunca otro gobierno en la historia, ¿no? Recordemos que anteriores administraciones, generalmente una forma de ganarse al empresariado pues era permitirles un poquito más este tipo de circunstancias, pero una democracia finalmente es muy importante que haya suelo parejo, y que en un país con 40% de pobres, que realmente el sistema fiscal sea capaz de redistribuir un poquito mejor, ¿no? No únicamente en la captación de impuestos, que es una forma, sino también en cómo se ejecuta el gasto, ¿no? Oye, Mario, hablas de cuántas vacunas podrían comprarse con 40,000 millones de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego, un hombre que además lo han pintado como un alma de Dios. Pues yo me pregunto cuántos hospitales, cómo mejoraría el sistema de salud que tanto han criticado los opositores con 40,000 millones de pesos, solamente un contribuyente, cuántas escuelas, en fin, creo que no alcanzamos a ver la magnitud, y eso que estamos hablando de recuperar lo que no han pagado. Ahora imagínate el tema de las factureras. Creo que si hay algo que ha cambiado, entre muchas otras cosas, de la 4T, comparándolo con gobiernos anteriores, es esto de cero a la impunidad
y cero a los privilegiados en cuestiones de recaudación de impuestos. Sí, justo otro tema que está también en boga estos días, bueno, además de, por ejemplo, los paraísos fiscales, que se habla de 23 personas, muchos de ellos ligados a la política, se habla de un Del Mazo, de un Mario Marín, que llevaron pues dinero a un paraíso fiscal como Andorra para eludir o evadir impuestos. Pero además de eso está también en estos momentos la discusión del outsourcing. Y como parte de esta discusión de la reforma al outsourcing, que es probable que se dé ya en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, existe la discusión sobre cómo algunas, por ejemplo, empresas utilizando su denominación, en el caso, por ejemplo, de una C o de una ONG, utilizando esa denominación han caído en excesos, ¿no? Han operado como incluso operan las factureras a través de algún hueco o vacío en la ley fiscal específicamente, pues realmente ejecutan gastos que no deberían corresponder a esas partidas, ¿no? Es el caso, se mencionó en estos días, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que, por ejemplo, puede hacer un donativo en especie, digamos, dona un equipo médico a un hospital, pero realmente no lo está donando, sino que lo presta 2 meses, decía Raquel Buenrostro, luego lo presta a otro hospital 2 meses y así se va yendo, ¿no? Y a través de esto encuentra la forma de deducir impuestos y por supuesto está pagando menos, ¿no? Y al pagar menos, pues resulta que nosotros lo resentimos. Podría darse el caso también que los sueldos de esas mismas AC estén siendo utilizados pues, para pagar menos impuestos de parte del gran dueño de esta asociación civil, que es Claudio X González, que sabemos que tiene una relación con Kimberly Clark y con otras empresas, ¿no? Entonces es una cuestión delicada y yo celebro, ¿no? Antes quizá que una reforma fiscal que finalmente en la base en algún momento será necesario, pero antes había que darle un poquito más de legitimidad a lo que estamos, a cómo estamos recaudando y a cómo lo estamos gastando. Y parte de eso es que los grandes contribuyentes o las empresas que están evadiendo la ley, pues que realmente rindan cuentas y que empiecen a cumplir con ellas. Y si hicieron algún fraude, pues que tengan que asumir las consecuencias. Porque acuérdate que gran parte del discurso neoliberal que se construyó en el mundo es que las empresas únicamente o el orden mundial únicamente necesita un Estado de Derecho fuerte, ¿no? Ese es el discurso esencial, un Estado de Derecho muy fuerte. Bueno, y que las grandes empresas no paguen impuestos habla de un muy débil Estado de Derecho y además uno que no funciona para todos, ¿no? Y que vulnera el tejido social y crea desigualdades. Entonces, esto forma parte de que se cumpla la ley, que se fortalezca el Estado de Derecho y que construyamos un contrato social mucho más equitativo y justo para todos, ¿no? Hablando de justicia y desigualdades o injusticias, querido Mario Campa, déjame preguntarte tu opinión, tu reflexión acerca de la distribución de las vacunas, ya no solo en México, a nivel mundial. En México va a ser para todos, sin mirar a quién, gratuita la vacuna cuando esté disponible. Pero la forma en que el mundo distribuya las vacunas hablará de la injusticia o la justicia de estas vacunas a nivel mundial, algo por lo que ha abogado el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque le duela a la oposición moralmente derrotada. Y no estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador ha abogado solamente en México por esto. Recuerdo aquella reunión virtual del G20 en la que el presidente hablaba de no acaparar, pero pues cada vez vemos más huellas de ese acaparamiento de los más ricos sobre los más pobres. Y en la medida en que los pobres se queden sin vacunas o no lleguen las vacunas a esos países, pues estaremos más lejos de terminar con esta pandemia, querido Mario. Bueno, sí sabemos que realmente fueron pocos los mandatarios dentro del G20 que levantaron la voz, porque México finalmente ya garantizó o ya precompró todas las vacunas que requiere su población, ¿no? En este caso, pues fueron ya son más de 200 millones de dosis con las 5 o 6 farmacéuticas con los que hay en estos momentos arreglos. Y finalmente México es incluso de los países que menos se tiene que preocupar y de los que más rápido consiguió
es ese 100% de cobertura. Sabemos que la vacuna va a ser universal y gratuita, no todos los países la han garantizado de esta forma, y México se movió muy rápido, pero hay que darle crédito finalmente a la diplomacia mexicana y por supuesto a la postura del presidente como líder del gobierno de México, que es levantar la voz por aquellos países que no están en la misma situación que México. México, a pesar de que no tendría por qué serlo, un país de ingreso medio, México no es precisamente una potencia, pero ha asumido cierto liderazgo en la distribución de las vacunas y también en crear un discurso que, por supuesto, cree sensibilidad o conciencia sobre que estamos abandonando finalmente a muchos otros países. Son más de 100 millones de países en el mundo que no han empezado una campaña de vacunación. Y por supuesto en esos países está muriendo la gente, sus médicos no se han vacunado, su personal de atención en primera línea pues sigue esperando cuando hay muchos otros países que ya superan, no sé, los 2 millones de dosis, ya son varios países. México llevamos 700,000 vacunados, mientras muchos otros países pues no llevan una sola dosis inoculada, ¿no? Entonces, por supuesto que esto nos tiene que llevar a la reflexión y creo que el mensaje del presidente también iba en ese sentido, ¿no? De esto nos puede acercar un poco más, esto puede hacer que nos abracemos un poco como humanidad, ¿no? No necesariamente como país, sino que trascendamos las fronteras y sepamos que el orden mundial, dejarle al mercado las decisiones, pues nos lleva a este tipo de escenarios, ¿no? Este tipo de salidas en las que por supuesto el que tiene el control de lo económico tiene pues una especie de privilegio o una prioridad en cómo se distribuyen los recursos a nivel mundial, aunque sea una cuestión de vida o muerte, y aunque eso implique pues la muerte quizá anticipada de muchas otras personas de la tercera edad en otros países que de otra forma pudieron no haber muerto, ¿no? Esto es una forma parte de una gran reflexión y ya con mayor serenidad, una vez que la pandemia empiece poco a poco a diluirse, habrá que seguirlo sacando, reiterando, estudiando con detenimiento, porque refleja ciertos desbalances y ciertas injusticias a nivel global que sin duda estarán como parte de la reflexión pospandémica, ¿no? Oye, Mario, ya nada más para cerrar, por no dejar, porque híjole, el tema es candente. Tú que estás en Sonora, ¿cómo se percibe por allá en Sonora los escándalos de Lili Téllez? De plano, Lili Téllez tendrá futuro después de sus trastabilleos, embarradas y petardazos de las últimas semanas. Ya deja tú que se haya brincado al PAN, pero ahora la verdad que yo digo pobre de Lili Téllez, y te lo pregunto porque hay proceso electoral en marcha en Sonora con Alfonso Durazo por Morena, con el Borrego Gándara por el PRI, PAN, PRD, por Burs con Movimiento Ciudadano, y no sé si el factor Lili Téllez tendrá un impacto de alguna manera en ese proceso. Mira, Lili Téllez aquí en las encuestas en Sonora, pues ya tiene una opinión efectiva, es decir, si tú tomas la opinión buena, le restas las malas, Lili Téllez ya tiene una opinión bastante deteriorada, ¿no? Ya tiene un balance de opinión negativo. Por supuesto que un discurso permanentemente rijoso, visceral, de ataques personales, directos, incluso enfrentamientos con la prensa, con Demian Duarte, que es el que ahora sacó esta petición en Change para su desafuero. Por supuesto que eso a la gente llega a cansarle en algún punto, ¿no? Estamos hablando de que tiene una vitrina muy importante en el Senado, y eso pues ha hecho, a la gente tampoco le gusta ver cómo hay un cambio de postureo rápido, parecería una cuestión ya de interés personal más de interés público. Aquí en Sonora hizo una serie de promesas en campaña que no cumplió una vez que llegó al Senado. Por ahí Marta Cajigas, una tuitera, le recordó que ha prometido 2 o 3 veces una ambulancia, pero incluso antes de meterse a la política, ¿no? Antes de ser candidata, cuando era comunicadora, ya prometió una ambulancia para Ures, un pequeño poblado, y que nunca lo llevó, ¿no? Y que ya que fue candidata siguió sacándolo y ahora de esa ambulancia nadie sabe y quizá ni sabrá, ¿no? Entonces Lili Téllez ha asumido una postura pues bastante del espectáculo, digamos, tipo Donald Trump,
y sí ha capturado algunos reflectores, ha radicalizado, por supuesto, una parte del discurso en redes sociales y le llegará a cierto segmento conservador, específicamente, creo yo, del panismo, y esto se alimenta también de que pertenece a esa fracción parlamentaria ahora, pero creo que su alcance finalmente sigue siendo muy limitado, ¿no? Existe forma de saber que sí tiene ciertos intereses electorales porque sigue pautando anuncios en Facebook, es decir, está pagando por la divulgación de estos anuncios aquí en Sonora, en territorio sonorense, pero para este proceso electoral no la veo como una figura relevante, ¿no? Quizá para 2024 podría tener esto ciertas intenciones, pero para 2021 no creo honestamente que su figura cree las condiciones para cambiar en algo el escenario electoral, ¿no? Ya sea directa o indirectamente a través simplemente de un discurso, ¿no? Querido Mario Campa, ya pronto estaremos informándole a la gente las cosas que se vienen en contenidos y en espacios que buscamos abrir aquí en Sin Censura, pero por lo pronto, invitemos a la gente para que te apoye en redes sociales, Mario. Claro que sí, Vicente, un agradecimiento como siempre, y mi cuenta de Twitter donde pueden seguirme es @mario_campa, ahí con gusto nos seguimos. Claro que sí, te mando un abrazo por el momento. Buenas tardes, Mario. Un abrazo, Vicente, buena tarde, saludos. Gracias.